Hola, ¿qué tal hermanitos? ¿Cómo están? Mi nombre es Gaby Liaud y bueno, yo les voy a seguir hablando del libro de los espíritus del maestro Allan Kardec, pero en este video vamos a hablar sobre el amor materno y filial. El amor materno es una virtud y es un sentimiento instintivo que, bueno, es común en todos los seres humanos y en los animales. La naturaleza le ha dado a la madre el amor hacia sus hijos y ese interés de conservación. Pero el animal, ese amor se va a limitar a la atención de las necesidades materiales y va a cesar en cuanto a los cuidados. ¿Por qué? Porque llega un momento en el que ya no necesitan que la mamá los esté amamantando, por ejemplo. En el ser humano es distinto porque va a persistir toda la vida y va a llevar consigo una dedicación, una abnegación, que son una virtud. Incluso sobrevive a la muerte. ¿Por qué? Porque se sigue al hijo más allá del sepulcro. Puesto que el amor materno es natural, porque hay madres que aborrecen a sus hijos y esto muchas veces es desde el nacimiento. Bueno, en ocasiones se trata de una prueba que fue escogida por el espíritu del hijo, o puede ser una expiación si a su vez fue un mal padre o fue una madre que no fue buena. Y bueno, entonces lo que va a suceder es que va a estar animado por un espíritu malo que va a tratar de ponerle trabas al hijo para que caiga vencido en la prueba que él mismo escogió. Recordemos que nosotros escogemos nuestras pruebas antes de encarnar. Pero esa violación a las leyes de la naturaleza no va a quedar impune, claro está, y el espíritu del hijo será recompensado por los obstáculos que haya superado. Cuando los padres tienen hijos que les causan pesares, no son excusables por no prodigarles la ternura que hubieran tenido con ellos en ese caso contrario, no por cuanto es una carga que se les ha confiado y la misión consiste en realizar todos los esfuerzos para reconducir a nuestros hijos hacia el buen camino. Pero tales pesares son a menudo son consecuencias de hábitos perniciosos que nosotros hemos dejado que nuestros hijos contraigan desde muy temprana edad. Y entonces nos toca cosechar lo que sembramos. Por eso es importante la perfección moral. ¿Por qué? Porque todas las virtudes poseen su mérito, todas son un indicio del progreso hacia la senda del bien. Hay virtud cada vez que existe una resistencia voluntaria a las solicitaciones que tenemos cuando son malas tendencias. Pero lo sublime de la virtud consiste en ese sacrificio que nosotros le ponemos a nuestro interés personal por querer el bien del prójimo sin estar pensando en segundas intenciones. La más meritoria de ellas se basa en la caridad desinteresada. Ya lo hemos platicado. Es una caridad que tiene que nacer de nuestro corazón, no porque nos conviene. Hay personas que hacen el bien por el impulso espontáneo sin que deban de vencer ningún sentimiento opuesto. Poseen tanto mérito como aquellas otras que tienen que luchar en contra de su propia naturaleza y la derrotan. Los que no deben luchar es porque en ellos ya se operó el progreso. Lucharon antes y triunfaron, y por eso a los buenos espíritus no les cuesta esfuerzo que esas acciones que se les ocurren, que son muy sencillas, las tengan ya como un hábito. Debemos honrar a nuestros viejos guerreros que conquistaron sus laureles. Nosotros estamos todavía lejos de la perfección, ya lo hemos platicado antes. Esos ejemplos nos asombran por el contraste que presentan y admiramos tanto más cuanto más raros son. Pero debemos de saber bien que en los mundos más evolucionados que el de nosotros es regla aquello mismo que entre nosotros constituye una excepción. El sentimiento del bien es en todas partes espontáneo porque en tales mundos pues están habitados por buenos espíritus, claro está,
Y no hay malas intenciones, no hay cosas malas entre unos y otros. Por eso los hombres en esos mundos son dichosos. Eso es lo que va a suceder en la Tierra cuando el género humano se haya transformado y cuando comprendamos y practiquemos la caridad en su verdadera significación. Dejando de un lado los defectos, los vicios sobre los cuales nadie podría engañarse, ¿cuál es el signo más característico de la imperfección? Bueno, es el interés personal. Las cualidades morales son con frecuencia como el dorado que se coloca sobre la superficie de un objeto de cobre y que no resiste la piedra de toque. Un hombre puede poseer cualidades reales que lo convierten a los ojos de la sociedad en una persona de bien. Pero esas cualidades, aunque sean por sí mismas un progreso, no siempre van a soportar ciertas pruebas y basta en ocasiones pulsar la nota del interés personal para que ese fondo quede descubierto. El verdadero desinterés es tan raro en la tierra que cuando se hace presente se le admira como algo extraño. El apego a las cosas materiales es notorio y que es un signo de inferioridad, porque cuanto más aferrados estamos a las cosas, a esos bienes de este mundo, menos estamos comprendiendo nuestro destino. En cambio, por su interés se va a probar el porvenir desde un punto de vista más elevado. Hay personas desinteresadas, pero sin discernimiento, que prodigan sus bienes sin provecho real. En vez de emplearlos racionalmente, ¿tienen algún mérito? Ellos sí poseen mérito del desinterés, pero no del bien que pudieran realizar. Si el desinterés representa una virtud, prodigalidad irreflexiva es siempre por lo menos una falta de juicio. No se concede la fortuna a algunos para que la desparramen a los cuatro vientos, como tampoco se les ha dado a otros para que sepulten el dinero en una caja fuerte. Se trata de un depósito del que tendrá que rendir cuentas, porque deberán responder por todo el bien que les fue posible hacer y que no hayan hecho, así como también todas las lágrimas que le causamos a alguien más con ese dinero que lo necesitaban otras personas. ¿En qué práctica del bien? Cuando nosotros estamos practicando el bien, pero no lo hacemos con miras a obtener una recompensa en la tierra, sino que lo hacemos porque nace de nuestro corazón, es distinto, porque lo hacemos de una manera desinteresada, ya lo hemos platicado antes. No obstante, todos tenemos un natural deseo de poder adelantar y de dejar lo penoso de esta existencia. Los espíritus mismos nos enseñan a practicar el bien con esa finalidad. ¿Por qué? Porque si practicamos el bien sin una segunda intención y por solo placer de ser grato a Dios, a nuestro prójimo que sufre, estamos encontrándonos en cierto grado de evolución que nos va a permitir alcanzar la felicidad mucho más pronto que un hermano. ¿Sí? Nosotros debemos de hacer el bien y debemos de hacer caridad. El que calcule que cada buena acción le va a reportar un bien en la vida futura, pues está haciendo caridad, pero de una manera egoísta. No hay egoísmo alguno en mejorarse si nosotros lo hacemos de corazón, pero si lo estamos haciendo desde el ego, entonces es distinto, porque estamos queriendo como acercarnos a Dios por medio de la conveniencia, por medio de, voy a ayudar, voy a hacer el bien para poder conseguir esto, pero no porque estés avanzando en tu progreso evolutivo, sino porque has leído o porque has estudiado espiritismo y sabes que todo lo bueno que hagas va a traer consecuencias más adelante. La vida corporal solamente es una estadía que es temporaria en la tierra, ya lo hemos platicado, y sin duda alguna nosotros podemos ayudar a nuestros hermanos a aliviar esos padecimientos.
también ya lo hemos platicado, ¿sí? Todos debemos de coadyuvar en mayor o menor grado al adelanto para que un espíritu se vaya perfeccionando y todos vamos a progresar en todos los sentidos. De dos hombres ricos, el uno que ha nacido en la opulencia y el otro no conoció jamás la necesidad. El que tiene esa fortuna que adquirió de su propio trabajo y ambos la emplean exclusivamente para satisfacerse a sí mismos, ¿cuál va a ser más culpable? Bueno, sería el que conoció el sufrimiento, porque sabe lo que significa padecer, sabe lo que es el dolor y pues ya como ya tiene todo, ya no se acuerda, pero él que sin darse tregua acumula bienes de fortuna, pero no está haciendo bien a nadie, tiene una excusa verdadera en el argumento de que procede así para dejar más a sus herederos. Ese es un compromiso de su mala conciencia. El que sin darse tregua acumula bienes de fortuna y no hace el bien a nadie, tiene una excusa valedera en argumento de que procede así para dejar más a sus herederos, o sea, es algo válido y es un compromiso con la mala conciencia. De dos avaros, el primero que se priva de lo que es indispensable y muere en la miseria sobre los tesoros que ha amontonado. El segundo solo es un tacaño para los demás y el pródigo consigo mismo, mientras retrocede ante el más leve sacrificio. Cuando se trata de prestar un servicio o realizar algo útil, está en todo momento muy dispuesto a satisfacer sus gustos y sus pasiones. Siempre que le pidan el favor, va a alegar que pues no tiene dinero o que anda escaso de fondos, pero si quiere satisfacer un capricho personal, ¿tiene recursos suficientes para hacerlo? ¿Cuál de los dos es más culpable y a cuál de ellos tocará el lugar peor en el mundo de los espíritus? El que disfruta es más egoísta que el avaro. El otro ya está recibiendo parte de su castigo. Es reprensible envidiar la riqueza ajena cuando quisiéramos poseerla para realizar el bien. Ese sentimiento es loable sin duda alguna, pero solamente cuando es puro. ¿Somos culpables de analizar los defectos de los demás? Si lo hacemos para criticarlos y difundirlos, claro que lo es. Pero si nosotros lo estamos haciendo porque queremos mejorar, entonces nos puede resultar útil. Pero no hay que olvidar que la indulgencia hacia los defectos ajenos es una de las virtudes que están incluidas en la caridad. Antes de formular un reproche a los demás con motivo de sus imperfecciones, tenemos que ver y hacer una retroinspección de nosotros mismos, porque podemos estar en posesión de esas cualidades que son opuestas a los defectos que criticamos en los demás. Es el modo de elevarnos. Si nosotros reprochamos la avaricia, la sed, debemos de ser generosos. Si nosotros no vemos bien la avaricia, pues tenemos que ser buenos con nuestros hermanos y ayudarles. Si nosotros enrostamos nuestro orgullo, debemos de ser humildes, debemos de ser modestos. Si vemos que son duros, debemos de ser tiernos. Si ellos obran con mezquinidad, debemos de ser magnánimos en nuestras acciones. En suma, desde ese modo que no se nos pueda aplicaros la frase de Jesús: ¿y por qué miras la paja que está en los ojos de tu hermano y no echas a ver la viga que está en tu propio ojo? ¿Es culpable el que indaga en los males de la sociedad y los hace públicos? Bueno, eso es, como hace rato, lo que decíamos de la persona. Si nosotros vamos a ver los defectos de la otra persona, es porque lo vamos a hacer para mejorar, no para andar hablando mal de él.
Entonces, aquí en la sociedad es igual, depende del propósito que te inspire. Si lo único que quieres es el escándalo, pues claro que no es nada bueno, pero debemos de hacerlo en base al mejoramiento. En tal caso, ¿cómo podemos juzgar la pureza de intenciones y la sinceridad del escritor? Bueno, eso no siempre es útil. Si nosotros escribimos cosas buenas, debemos de aprovecharlas, pero si obra mal, es una cuestión de conciencia que al escritor le atañe. Además, si se trata de demostrar la sinceridad, le cabe apoyar lo que escriba con su propio ejemplo. Algunos autores han publicado obras muy bellas, de gran moralidad, que colaboran con el progreso de la humanidad, pero de las que ellos no han aprovechado mucho, se les tiene en cuenta como espíritus el bien en esas obras que ellos realizan. La moral sin actos es una semilla sin trabajo. ¿De qué nos va a servir la simiente si no sembramos para que fructifique y nos sirva para nuestro nutrimento? Esos hombres son tanto más culpables porque tenían la inteligencia para comprender y al no poner en práctica las máximas que ofrecían a los demás, renuncian a cosechar los frutos. Nosotros debemos de tener siempre conciencia del mal que cometemos y debemos tenerla también del bien que cometemos. Debemos de poner todas nuestras acciones en una balanza de la ley de Dios y sobre todo de la justicia, de amor y caridad, y entonces podremos ver si nuestras acciones son buenas o son malas, ¿sí? No podemos ser reprensibles por reconocer que hemos derrotado malas tendencias que todos tenemos y no dejarnos llevar por la vanidad, ¿sale? Bueno, hermanitos, eso es todo en este video. En el próximo vamos a hablar de las pasiones del libro de los espíritus del maestro Allan Kardec.